Unidad 2, Metodologías, Práctica Social 2. Integrantes: Erika Joana Rubiano, Jennifer Brigitte Romero y Gladys Catherine Vargas Rodríguez. Artículo 1. Entrenamiento asertivo, aprendizaje social y entrenamiento en habilidades sociales. Metodologías y técnicas utilizadas. Se realiza mediante imitación y aprendizaje observacional, en donde se da mediante el proceso de aprendizaje que se da en dos etapas, que sería fase de adquisición y fase de ejecución. Fase de adquisición. Se puede dar un aprendizaje por observacional, ya que no es necesario que la persona realice la actividad, sino puede hacerlo mediante la observación para su respectivo aprendizaje, gracias a patrones que permiten obtener el conocimiento, que son gráficos y verbales. Refuerzo vicario o indirecto: la observación que hace el sujeto de las consecuencias que el modelo tiene, entonces permite que él aprenda. Esto se va a dar gracias a un refuerzo positivo o una consecuencia aversiva. Esto indica que el sujeto puede aprender o beneficiarse tanto de los éxitos y errores de los demás, así como de los éxitos y errores propios. El modelado es un proceso de aprendizaje observacional en el cual el comportamiento de un individuo o un grupo actúa facilitando la conducta de otras personas simplemente con la observación. Según Bandura, los efectos del modelado sobre el comportamiento del observador puede ir en las siguientes direcciones. Adquisición de pautas nuevas, en el cual el niño, a partir de la observación, puede tener conductas asertivas o agresivas, de acuerdo a lo que ellos hayan visto, de personas cercanas como sus padres. También se puede hacer inhibición o desinhibir acerca de de algún comportamiento. Por ejemplo, un niño que le tema a un perro puede ver que otro niño lo hace y simplemente esto lo puede motivar a hacerlo, y se va a desinhibir de consentir al animal. Y por último, puede provocar respuestas del mismo tipo que las observadas en el modelo. Que los efectos del modelado sean efectivos, es necesario que el observador preste atención al comportamiento del modelado, recuerde las pautas de las conductas que el modelado manifieste, también tenga habilidades necesarias para ejecutarlas y esté motivado para replicar el comportamiento. Además de los elementos señalados, hay otros factores que son importantes y que influyen en la efectividad del proceso de modelado, en los cuales podemos hablar de características del modelo, características del observador y condiciones de prueba. Las características del observador para favorecer la efectividad del modelado debe ser: sujetos con historias poco recompensadas socialmente, sujetos incompetentes en relación con la habilidad que se muestra, con autoestima baja, dependientes y conformistas, y sujetos presa de determinados estados de excitación emocional transitorios. En las condiciones de prueba se tiene en cuenta el nivel de estructuración de la tarea,
Cuanto más estructurada, pues va a hacer que la persona lo quiera reproducir o replicar, y consecuencias o tipo de refuerzo por la ejecución de la tarea. Pues si es un refuerzo positivo, va a hacer que se aumente la probabilidad de que ésta se dé o se adopte la conducta. El reforzamiento social se puede dar de dos formas, a partir de formas verbales o formas no verbales. Dentro de las verbales podemos encontrar la aprobación, evaluación o rechazo, es decir, cuando un niño actúa de una forma correcta, el padre lo puede felicitar. Y respuestas no verbales como por ejemplo la sonrisa, gestos de rechazo o pues de aceptación, contacto físico, entre otros, cuando por ejemplo el niño actúa de una forma correcta y se le da una palmada en el hombro, indica motivación o aceptación de la conducta. El autocontrol es la regulación que el individuo ejerce sobre sí mismo con la base de las normas y valores que ha internalizado mediante el aprendizaje de la socialización. Bandura dice que se requiere un proceso de aprendizaje discriminativo y modelado para este autocontrol. La ausencia de conducta asertiva en aquellos casos en el que está bloqueada por sentimientos de culpa u otras normas internalizadas, a partir de que cuando el niño se encuentra en una situación en la cual la expresión de su asertividad no es aceptada por sus padres u otras personas de autoridad, va a expresar sentimientos de ira o enfado ante la frustración. El proceso de entrenamiento comprende el desarrollo del conjunto de actividades instruccionales que se planificaron para el cumplimiento de los objetivos. Cada sesión se compone de 4 pasos. Primero, descripción y explicación razonada, en donde se habla de las instrucciones para la persona. Adicionalmente, se responde por qué se debe hacer, se debe hablar con claridad y especificidad. El siguiente paso sería demostración o modelaje. Se presenta mediante un modelo la ejecución del comportamiento seleccionado y se deben discutir los aspectos que no comprenda la persona. Siguiente paso, ensayo conductual. En este paso se lleva a cabo la ejecución de roles con el fin de entrenar y ejecutar las conductas y habilidades deseadas. El siguiente paso es la retroalimentación. Se lleva a cabo una discusión que brinda información en cuanto a los ensayos ejecutados, y también se debe de realizar o debe de prestar algunas indicaciones a la persona para que realice unas tareas en la casa, en el hogar, lo cual va a facilitar el entrenamiento de las mismas y va a generar una continuidad del proceso. El modelado de la competencia. Con ello se busca promover la competencia individual, que es una habilidad que puede desarrollarse en el individuo, y también se busca desarrollar comunidades y organizaciones competentes, que es un recurso proporcionado por el contexto en el que las personas viven y que se adquiere a través de experiencias de aprendizaje. Unidades asistenciales de aprendizaje. En el modelo de competencia se plantea la creación de las llamadas unidades asistenciales de aprendizaje, que son dispositivos organizados para atender necesidades clínicas en el marco de la atención primaria de salud. Utilizan la teoría de aprendizaje social y se inspiran en el modelo de competencia.
habilidades o competencias básicas en el modelo diseñado por Goldstein. Él indica que estas habilidades se pueden dividir en 5 series. La primera habla de conversaciones, que es el comienzo de las habilidades. Podemos hablar de comenzar una conversación, llevar a cabo una conversación. La siguiente serie habla de conversaciones de expresiones propias, que es expresar cumplidos, expresión de ánimo, pedir ayuda, entre otros. La tercera serie son conversaciones para responder a otros, es responder a elogios, responder a los sentimientos de los otros, pedir disculpas. En la serie 4 hablamos de habilidades de planificación, que es establecer un objetivo, recoger información y toma de decisiones, entre otros. En la serie 5 hablamos de alternativas a la agresión, que es identificar y categorizar las propias emociones, determinar la responsabilidad, hacer peticiones, autocontrol, relajación y ayudar a otros. Artículo 5. Habilidades sociales y salud mental en el enfoque comunitario. El concepto de salud. El concepto de salud ha evolucionado notoriamente. Tiene dos miradas, una visión restringida como es la de la ausencia de la enfermedad y una visión amplia y compleja que incluye un modelo psicosocial. Contamos con unas estrategias de habilidades sociales tal cual como lo es role playing o un ensayo de conducta, en el cual este consiste en practicar masivamente las conductas que son objetos de intervenciones para valorar y en consecuencia reforzar o no inmediatamente. Esta técnica es donde dos o más personas representan una situación actuada según el papel que se haya asignado, de tal forma que se haga más vivo y auténtico. El objetivo es lograr que los actores transmitan al grupo la sensación de estar viviendo el hecho como si fuera en realidad. Las características son: permite a los alumnos experimentar nuevos comportamientos en el clima del riesgo limitado, ya que no se trata de una situación real, la cual nos facilita asumir el roleplay. Los participantes se dan cuenta de lo que hacen, cómo lo hacen y de las consecuencias de sus comportamientos. Los alumnos identifican formas diferentes de reaccionar y su grado de eficacia respectiva. ¿Cómo se hace? Con la técnica de Anne y Eva, la técnica utilizada para empezar desde cero. Y utilizamos todos los elementos que tengamos a nuestro alcance. Tiene una división en 3 partes. La primera es la entrevista. La segunda es aplicada a dicha entrevista a Adán y Eva. Un juego de preguntas donde tiene aproximadamente 1 hora en tiempo. En esta técnica podemos conocer las actitudes que tenemos ante determinadas situaciones, analizar determinadas tensiones, adecuar la tolerancia al estrés. Otra técnica que tenemos es feedback. Esta técnica le permite conocer al individuo qué partes de su desempeño han sido adecuadas y cuáles no, con el fin de modificar lo que esté incorrecto hasta lograr un desempeño global. Reforzamiento social: motivar a los individuos tal modo que valore y se sienta motivado por los cambios logrados, el desempeño logrado. Existen 2 tipos de refuerzo: refuerzo social y refuerzo material. Esta es otra técnica que se puede manejar.
Es un proceso por el medio del cual se incrementa la frecuencia de respuesta porque la emisión de estas sigue una recompensa. Resulta indispensable para el logro de un buen resultado. Con esta técnica realizará un reforzamiento inmediato. Estrategias de generalización. Como se expresa por generalización se entiende la manifestación de los comportamientos aprendidos en condiciones distintas a las que guiaron el aprendizaje inicial. Otra técnica son las tareas. Esta técnica consiste en otorgarle al individuo la responsabilidad de continuar fuera del ámbito específico del entrenamiento con un aprendizaje, desarrollando en medio natural algunas actividades relacionadas con las que aprende y en el entrenamiento le otorga a la persona la posibilidad de participar más activamente y prácticamente del aprendizaje. Otra técnica es la estrategia de resolución de problemas. Esta técnica tiene como base cognitiva y surge de la consideración de que el déficit en habilidades sociales se relacione con una inadecuada aplicación de estrategias cognitivas en el enfrentamiento de situaciones sociales, en las cuales se realiza la identificación y definición del problema, generalización de la alternativa de solución, evaluación de alternativas, toma de decisiones, implementación de la solución. Otra técnica es reestructuración cognitiva, donde se persigue modificar los desajustes cognitivos tales como las creencias irracionales, diálogos internos inhibidores, expectativas de autoeficiencia erróneas, supuestos y esquemas negativos, estilos atribucionales inadecuados que refieren e inhiben el buen desempeño social. Otra técnica es la imaginería. Esta técnica se basa en la utilización de imágenes como forma de acceder a los procesos personales del individuo. El conocimiento de estos otorga una mayor comprensión de las personas desde sí misma y desde los demás. Otra técnica es la relajación. Cuando revisamos los modelos explicativos de déficits de habilidades sociales nos encontramos con el modelo de inhibición por ansiedad o ansiedad social, el que plantea el individuo conocido y repetitorio social adecuado para un buen desempeño social, pero este no podría ejecutarse por la ansiedad que generaban las diferentes situaciones sociales. Y Hidalgo abarca señala que en nuestra expresión clínica la presencia de la ansiedad social es uno de los factores más importantes de los déficits sociales. Resultado congruente pensar en un adecuado manejo de control del miedo social que permita la superación de la inhabilidad social.